incluso, que tiene un tema con la religión. O sea, eso de que un blanco se tenga que arrollar un negro se tenga que arrollar un blanco, eso no tiene sentido. O sea, todos somos seres humanos. Todos tenemos derechos y deberes. Todos tenemos dos brazos, dos piernas, todos podemos hacer grandes cosas. ¿Cuál es el afán de marcarnos en la diferencia? Y de vivir entonces viendo que si la conquista de un pueblo tiene que ser la celebración que a la vez va en desmedro del otro pueblo o de otro género o de otra raza. Yo no entiendo eso. Y hoy, Día de la Mujer, que me parece, repito, importantísimo, que la mujer sea celebrada, porque, repito, es celebrar a la madre y es celebrarla a la vida, veo este tipo de cosas que yo digo, esto se está saliendo de nivel ya. Esto ya es exagerar. Esto ya es una cosa que uno la lee y no la cree. Porque de aquí en más que viene, de aquí en más viene entonces la revisión de las caricaturas. De aquí en más viene la revisión de la vida social. Si ya uno no puede ni siquiera confiar en las comiquitas que ven los niños, bueno, entonces no confiamos en nada. Y de allí nacen, que aquí viene mi gran preocupación, bueno, todas las más absolutas disparatadas y aladas de los cabellos teorías de la conspiración que usted se puede imaginar. Yo recuerdo uno de estas, porque fíjense cómo la cosa se toca, ¿no? Uno dice, el feminismo tradicionalmente, dirían algunos, y no es así, es una cosa que reivindica a la izquierda, ¿no? El feminismo no tiene ideología política. El feminismo puede ser reivindicado desde la perspectiva liberal y bueno, podríamos hablar un rato de cómo el feminismo es reivindicado, pero ¿cómo lo es? Bueno, en principio porque reivindica el género humano y reivindica al individuo y para mí eso ya es una defensa liberal. Este individuo que en este caso son mujeres, como lo podrían ser hombres o como podrían ser los niños o podría ser cualquier edad o cualquier género, eso. Reivindica al ser humano y eso para mí es una reivindicación liberal. Pero bueno, uno diría el feminismo es se puede abordar desde una perspectiva de izquierda, generalmente es así. Y entonces se crea toda esta campaña donde, bueno, las caricaturas nos han manipulado, todo lo demás está desde la izquierda. Ah, bueno, pero ¿qué dicen si nos queremos parar desde el punto de vista ideológico? Que no es el caso porque yo no veo ideología allí. Desde los que dicen ahora, desde esta nueva derecha, no, que hay una gran conspiración mundial contra la gente, por ejemplo, en países como los Estados Unidos y todo lo demás. Ah, bueno, no, que las caricaturas también tienen mensajes subliminales. Esto decía esta gente, no, mira, como hay una cuerda de pedófilos que quieren acabar con el mundo, quieren dominar a través del nuevo orden el mundo, bueno, las caricaturas esconden mensajes sexuales y sexualizantes también. Y allí se tocan. Los locos de un lado y los locos del otro lado. Los extremistas de cada lado. Aquí se aplica el término porque son pensamientos absolutamente extremos en la ridiculez. Creyendo en teorías de la conspiración los unos y martirizándose a propósito de personajes de toda la vida donde no cabe martirio alguno. Repito, por el tema del zorrillo que lo estoy usando de ejemplo. Entonces, yo no comprendo hacia dónde ve el mundo con este tipo de cosas. Pero hoy, Día de la Mujer, Día Mundial Internacional de la Mujer, creo que era un tema prudente para traerlo a colación, porque hasta qué punto nosotros mismos no estamos. Entonces es una permanente cadena de estarnos martirizando y estar diciendo que bueno, que hemos estado prácticamente en un valle de lágrimas y que tenemos que descubrir el Edén, porque nunca lo hemos vivido. No, una sociedad no puede vivir así, chicos. Yo no creo que una sociedad debe vivir así. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica,
un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, excusen ustedes la interrupción, entiendo que tenemos problemas de señal, lo sabemos, trabajamos para resolverlo, pero bueno, estamos en el contexto que ya ustedes también conocen. Y en ese sentido hay mucha gente que hoy, aprovechando que es el Día de la Mujer, recuerda a las mujeres que son madres de estos funcionarios de la burocracia estatal, que hacen su trabajito todos los días para que, se interrumpa la señal acá. Saludos a ellas también. Miren, hay otra noticia que es muy preocupante. Daniel nos va a acompañar en breve, pero bueno, hay también problemas con el tema de la plataforma y en eso estamos también trabajando para conectar con él. Y es que hace apenas una hora se ha conocido que la Corte Suprema del Brasil ha anulado todas las condenas que habían impuesto sobre Luis Ignacio Lula da Silva. De manera que, ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre es que el señor Lula, como es conocido popularmente, y que estaba en un proceso, donde había sido incluso condenado, ¿no? Por el tema de unos manejos que no se quedaron en el Brasil, sino que salieron no solo también a Latinoamérica, sino a buena parte del mundo, que era el manejo de un escándalo que se conoció en su momento como el Lava Jato y que luego repercutió en todo el escándalo de Odebrecht. Ahora va a poder, o lo que va a proceder, es que se le va a hacer nuevamente un proceso de juicio, porque lo que se estaría estimando es que el juicio o no fue justo, que hubo vicios en el juicio, o que, simplemente no es válido, porque no se hizo la cosa como se debía hacer. En ese sentido, no es tanto lo judicial lo que pesa en este caso o lo que alarma en este caso, sino que, como ustedes saben, la amenaza de la vuelta de Lula al poder, vuelve a estar en el panorama. ¿Por qué? Porque al disolverse el proceso judicial anterior, Luis Ignacio Lula da Silva queda facultado para volverse a presentar como candidato presidencial y el año próximo hay elecciones en el Brasil. De manera que estaría recuperando el derecho, por decirlo de algún modo, de ser candidato Lula para el año próximo. Sin embargo, eso es ahorita. El juicio va a volverse a hacer. Uno no sabe cómo va a terminar, pero hasta este momento, con la disolución del juicio, estaría así la situación. Habría que ver si es que en Brasil, esa es la gran pregunta de América Latina, si en Brasil lo que se está olisqueando es la tendencia y es que entonces se percibe que pueda nuevamente la izquierda lulista volver al poder por él o por interpuestas personas y entonces ya la justicia se está alineando, o es que simplemente sí, hay un proceso de revisión de juicios y no sé qué y se va a hacer el juicio nuevamente y podemos creer que va a ser transparente, pulcro, lo que sea. Pero uno sospecha mucho cuando pasan estas cosas de que es más bien lo primero que lo segundo. O sea, de que más bien hay un tema político y de que Bolsonaro pueda repetir la suerte que le ha tocado a otros presidentes no de izquierda en estos lados del mundo, ¿no? Que es que hacen un término y no les va muy bien y terminan fuera del poder. O sea, no porque le vayan a un golpe de Estado, sino que se le acaba el mandato y primero no se sabe ni siquiera si Bolsonaro va a ser candidato a la reelección. Hay gente que piensa que ni siquiera podría hacerlo, o sea, no porque esté impedido legalmente, sino por temas vinculados a su gestión. Hay gente que piensa que va a poner un candidato, hay gente que no tiene posibilidad de triunfo, etc. Entonces, ahí hay un tema importante por una alarma en el Brasil, entendiendo que en Argentina volvió el kirchnerismo, entendiendo que en Chile, tienen esa cosita a la puerta de la esquina, el tema de un Piñera en un segundo mandato que no ha lucido tan bien. En Colombia, que es para mí el más importante a esta altura del partido, Duque ha tenido un gobierno verdaderamente gris, no malo, sino gris, o sea que es un presidente que de verdad no tiene
Pues claro, porque cuando se hace el parangón con Álvaro Uribe no hay cómo agarrarlo. Entonces es complicado, hay una izquierda muy organizada, muy tejiendo redes para lograr el poder y entonces, bueno, la cosa se complica. Y en ese sentido, bueno, el escenario se presenta favorable para el chavismo, que es lo que al final nos importa a nosotros, los venezolanos. Pero bueno, Daniel ya está en línea. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros desde los distintos confines del universo, desde los cuales es posible escuchar a esta emisora. Yo estaba escuchando atentamente, tenía algunos problemas acá con la conexión, pero estaba escuchando el programa y estaba escuchando tu participación. Debo sumarme a la felicitación. Para mí, más que el Día de la Mujer, debería ser el Día Internacional de las luchas de la mujer. Porque sí hay unas luchas que toda mujer debería celebrar, ¿no? Y yo que no solamente, bueno, como todos, vengo de una sociedad donde la madre, más que la mujer, es el eje de la sociedad, donde las mujeres de mi familia son algo muy importante para mi familia y obviamente por defecto también para mí, donde uno de distintas generaciones escuchaba los cuentos de las abuelas, de las bisabuelas, ve la vida de las primas, o escuchaba los cuentos de las tías, ve la vida de las primas contemporáneas, y uno dice, oye, qué bueno, ¿no? Que algunas cosas han cambiado para bien. Y yo siento que sí hay cosas que deben celebrarse y que deben tenerse como parte de las luchas que las mujeres han tenido que dar en el mundo. Una, por ejemplo. Aquí había unos oficios para mujeres. Fundamentalmente oficios para mujeres. Y eso, dentro de todo, no era malo, si se entiende, que se terminó convirtiendo en una gran oportunidad para muchas mujeres. Me refiero al magisterio, a las maestras de escuela, maestras de aula. Era algo donde muy pocos hombres se dedicaban a la labor magisterial y era normal que en los primeros años en las escuelas primarias hubiese mujeres dedicadas a la labor. Eso facilitaba algunas cosas también, porque entonces el rol de la mujer, y la mujer tenía más comprensión para con los muchachos, etcétera, todas esas cosas que se pensaban. Y el hombre buscaba otras actividades quizás más lucrativas y que conllevaran menos esfuerzo que el tener a su mando o bajo su responsabilidad a 30 muchachos. Eso generó una oportunidad para las mujeres, porque eran pocos los oficios que las mujeres podían desarrollar. Para empezar, porque era ya un problema que una mujer fuese a la escuela. Y estas son cosas que a las personas que desconocen lo que son las luchas reivindicativas de la mujer es importante que lo sepan. Porque no son, hoy no es el día que celebran este cúmulo de señoritas y señoronas que se hacen llamar feministas y que se ponen la camisa de un partido y que salen por una marcha con una bandera a reivindicar ahí, Rosa Luxemburgo y tal, más cual. No, chicos, yo tengo que reivindicar a las maestras de escuela que tuve. ¿Por qué? Porque fueron unas señoras que quizás teniendo la sociedad, siendo la sociedad venezolana lo que era, lo único que le dejaban estudiar, Neomar, era educación. O lo único que le dejaban estudiar era enfermera. Yo soy nieto de una enfermera. Lo que llamaban antes enfermeras auxiliares y enfermeras graduadas. Y que una mujer llegara a ser maestra y luego como maestra surgieran aquellas oportunidades de mejoramiento profesional y entonces de ser bachiller docente o maestra que salían de sexto grado, ¿no? Normalista que llamaban antes.
y tuvieran la oportunidad de formarse y todo aquello. En Venezuela, yo no sé si sabían los que de alguna manera creen que la cuestión esta de la reivindicación de la mujer, bueno, porque es que debería ser todos los días, todas esas tonterías para quitarle el valor al asunto. No, este día tiene valor para las reivindicaciones reales. Por ejemplo, en Venezuela, una mujer no podía trabajar si su marido, su papá o su representante masculino, que podía ser su hermano, si la señorita era huérfana, no le daba permiso. Es decir, para que una maestra pudiese seguir dando clase, si se casaba, tenía que tener permiso del marido por escrito. Si el marido no lo autorizaba, ya no podía seguir trabajando. Terminaba entonces la mujer dedicada a las labores del hogar, que no es que sea malo, porque muchísimas mujeres decidieron dedicarse a las labores del hogar, pero terminaba dedicada a las labores del hogar y a la manutención del esposo, que decidía cuánto le daba y si le daba o no. Eso en Venezuela generó una de las primeras grandes reformas antes de los adecos, amigos perejimenistas y amigos positivistas añorantes de Gómez y todas esas cosas, mucho antes. ¿Por qué? Porque la instrucción pública entonces veía, oye, aquí salen las muchachas de sexto grado como maestras normalistas. Las ponemos a dar clases y llegan a los 15 años y se nos casan. Y entonces el marido no las deja trabajar, no las deja dar clases. Entonces nos quedamos sin maestras. ¿Qué hizo un ministro de la época? Tomó una medida revolucionaria de verdad. Dijo, bueno, a partir de este momento la mujer no está obligada a pedirle permiso a su representante masculino si se va a dedicar a la instrucción pública. Eso fue revolucionario. ¿Por qué? Porque entonces la mujer podía casarse y seguir dando clases. Y el marido no se lo podía impedir legalmente. Legalmente. ¿Es que acaso no fue importante, por ejemplo, que se permitiera que una mujer pudiese darle a su hijo el apellido del padre, aunque el padre no estuviese casado con ella? Eso es algo importantísimo, que si usted es venezolano y no sabe lo que significaba en Venezuela ser un hijo bastardo, usted reniega de su origen, me disculpa. Neomar, en Venezuela no tener el apellido, no tener los dos apellidos, era una cosa que te convertía en un sujeto de segunda. Escúchame, que si tú querías entrar al ejército, no podías entrar al ejército, porque eras hijo natural. Que quedabas marcado para toda tu vida, ¿no? Porque eres hijo natural. Y entonces bueno, quedaba prácticamente condenado para toda su vida. Eso se decía antes mucho, ¿no? Que no sé qué, él era hijo natural, como si eso era algo que pesaba. Hijo natural. Sí, o sea, no tiene el apellido del papá. Aunque se supiera quién era el papá. Ese tipo de cosas, ese tipo de cambios. Aquí habían términos, Neomar, aquí habían temas en el Código Penal venezolano, chicos, te digo al corte. Que si un hombre encontraba en el lecho a su esposa con otro hombre y la asesinaba, a la hora del juicio era tenido como un atenuante. Claro. Que el hombre, por su honor, decidió cometer ese crimen, pues. Un atenuante, ¿por qué? Porque el hombre, henchido del deshonor al ver a su mujer yaciendo con otro, decidió matarla. Pero si era una mujer que encontraba al marido con otro y lo mataba, eso no era un aliciente. ¿Tú has visto eso? O sea, las mujeres no tienen honor. Cosas. Entonces, bueno, me cambia la cosa. O eliminas el tema del honor como motivación del asesinato, o le das el honor tanto al hombre como a la mujer de matar al tipo que le está montando cacho, o a la pareja montándole cacho. Claro. Entonces, ese tipo de discusiones. Porque una por una no es trampa. Vamos a ir. Claro. Entonces, ese tipo de discusiones, de cosas reales, de cosas verdaderas, de mujeres entrando a estudiar derecho. Ahora. De mujeres entrando, y no te estoy hablando de hace 500 años, Neomar, te estoy hablando de la generación de mis padres. De que una mujer después que salía de bachillerato, tenía que salir a casarse porque si no era solterona. Sí, que sacar solterona. De eso te estoy hablando. Pero, de que una mujer que tuviera, una mujer trabajando, ¿qué es eso? Pero hasta qué punto, Daniel, Neomar, mira, discúlpame. Pero hasta qué punto esas reivindicaciones no son opacadas ahora por esto. Yo no sé si tú escuchaste lo primero que yo estaba planteando. Yo lo escuché, te escuché, hermano. Qué bueno, porque yo pensé que usted solo se escucha a usted mismo. Por eso es que estoy entrando en el tema. Porque entonces hoy
hay unas reivindicaciones que no tienen nada que ver con la realidad y entonces se ha banalizado el día. ¿Tú sabes de quién es el día hoy? Yo ayer me encontré en YouTube una entrevista, un foro que se había hecho a raíz de un concierto que iba a tener nuestra oyente y nuestra querida y admirada Canelita Medina. Eso. Es un concierto que se hizo hace unos años, hace unos 5 años, y se hizo una especie de rueda de prensa. Y yo escuchaba, antes de irnos al corte, yo escuchaba a su hija Canelita, a la hija Canelita, a su hija Trina Medina, decir algo muy importante. Yo dije, oye, ¿qué valor tienen esas palabras? Porque ella decía que Canelita Medina le abrió las puertas sin que o sea, esa generación de músicos, donde está Canelita Medina, sí, pero donde está también una Magdalena Sánchez, una Lila Morillo, una Adilia Castillo, le abrieron las puertas a todas las mujeres venezolanas que posteriormente se dedicaron al espectáculo. ¿Por qué? Porque se tenía que una mujer que anduviera cantando por ahí, eso era muy mal visto. Claro. Para empezar, eso no era un trabajo. Ojo, que a los artistas en Venezuela siempre se les ha tenido como vagos, no, eso no es un trabajo. Pero una mujer cantando de noche y en esos bochinches, en esas cosas, bueno, Canelita Medina lo hizo, se hizo una carrera, se labró una carrera, lo logró, lo hizo sin que nadie pudiese andar hablando y diciendo de ella nada, como igual pasó con Magdalena Sánchez, con Adela Castillo, con Lila Morillo, con tantas otras. Pero de alguna manera, eso no es una reivindicación a celebrar. Yo creo que sí. Hay reivindicaciones válidas que hay que hacer. Hay otras que son tonterías. Te digo, la banalización, entonces lleva a que se banaliza. La sociedad esté mirándose el ombligo, creo yo, me parece, mi modesta opinión. Por cierto, saludos a Canelita, que es vecina. Canelita es vecina. Ah, claro, ¿no? Vecina. Y Trina, además, cada vez que me ve me saluda, te manda saludos, ¿viste? Bueno, es vecina tuya, pero es paisana mía. O sea, primero fue sábado que domingo. Ahí lo tiene, vamos al corte, ya Vamos venimos al corte, con ya más venimos de tu con programa más. favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Mira este mensaje de Verónica Vázquez. La mujer no es la misma porque el mundo cambió. Y en Venezuela más, porque somos como la Mujer Maravilla, aguantando como tora en puya. Y como Caperucita, escapando de los lobos feroces chavistas y de la oposición, que son como las hienas. Bueno, dice por acá también Orlando Rivas: felicitaciones a todas las mujeres del país, en especial a mi madre María Castro, mi esposa, y además a mis cuñadas. Gracias por su mensaje. Naika Díaz, gracias Naika por tus palabras. Elba Beatriz Fajardo: 1000 felicitaciones a las mujeres pensionadas y jubiladas. Esas sí son heroínas, porque de verdad que hay que verle la cara a vivir. Y ahora, con nuevo cono monetario, lo que se viene es, Daniel, la cola de la pensión, pero reloaded, recargada. Esa cola ahora con el nuevo cono monetario. Aquí nos dice Clara Lozada, cuando las cosas, qué bueno es tener una audiencia como esta. Nos dice Clara Lozada: las maestras normalistas hacían 6º grado
y 4 años de maestras normalistas. Yo soy una de ellas. Saludos, mira, yo recuerdo el caso, el profesor Hugueto, no sé si me estará escuchando Antonio Hugueto, pero si no me está escuchando le van a hacer llegar este mensaje. El profesor Antonio Hugueto era maestro normalista, maestro de aula. Y jovencito, claro, porque imagínate, tú salías de sexto grado con ¿cuánto? Con 12 años. Y te ibas a estudiar tus 4 años, ¿verdad? Y entonces a los 16, 17 años estabas dando clases. Entonces, yo una vez, en uno de esos avatares de campaña, ¿no? Ando con Antonio Gueto por Naiguatá. Y viene una señora, más o menos, ya una señora, pues. O sea, no era una muchachita, era una señora. Y lo ve así de lejos. Y entonces se acerca donde nosotros estamos y le dice: ay, profesor Hugueto, ¿cómo está? Y él, ay, muy bien, muy bien. Yo estoy pensando, esta vez una representante. Ay, profesor Hugueto, usted fue mi profesor en 4º grado. Imagínate. ¿Y yo qué? ¿Qué? Y entonces, el Antonio se echa a reír. Sí, usted fue mi profesor aquí en la escuela en Aguatá y tal. Pero y cuando la señora se va, yo le digo: bueno, Hugueto, ¿cuántas vidas has vivido tú? Es eterno. Es eterno. Entonces, bueno, fíjate lo que pasaba. Antonio Hugueto era maestro normalista, ¿verdad? Y daba clase como maestro normalista y simultáneamente empezó a estudiar en el Pedagógico de Caracas. De forma tal que cuando él se graduó en el Pedagógico de Caracas, él ya tenía su cargo como maestro normalista. Y él no solamente entonces era maestro, sino que luego llega a posiciones directivas bastante joven, porque cargaba toda esa experiencia, ¿no? Como maestro en Naiguatá y fue docente de muchísimas escuelas. Y la gente, yo no sabía el cariño que le tenían a Hugueto por esos lados hasta que salió una vez en campaña con él, que se encontraban señoras así: ay, usted fue mi maestro y tal. Y hubo una que me echó un cuento, ¿no? Una de estas señoras, yo le dije: pero mira, ¿cómo es eso que fue maestro usted? ¿Cuándo? Ay, no, mira, ese era un negro bellísimo. Ese hombre tenía un carro y se dejaba el bigote así como Oscar de León, ya que el afro. Y no decía: ay, ojalá me dé clase el maestro Hugueto. Tenía fans, Hugueto. Entonces, yo lo conocía, Hugueto. Claro, y fue director de la escuela Juan Aranaga y de varias escuelas de Maiquetía, donde además de eso la comunidad lo recuerda con mucho cariño, porque era una persona que se involucraba con las comunidades y con las familias y todo eso. Esos maestros de antes. Y creo que si mi memoria no falla, Daniel, el profesor Hugueto, o una afrenta que le hicieron al profesor Hugueto en Acción Democrática fue lo que te llevó a ti a aquella pelea, ¿no? Sí. Por defender al profesor Hugueto. No, discúlpame. Yo renuncié a Acción Democrática el día que Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Alup eran panas en esa época, yo recuerdo eso. Que eran secuaces y lo siguen siendo, sí. me utilizaron para faltarle el respeto al profesor Hugueto. Yo, a través mío, se le pidió a Hugueto que asistiera a una reunión en el CEN para solucionar una discordia que había por una candidatura. Y cuando el profesor Hugueto llegó al CEN, se le humilló, se le irrespetó. Que Hugueto había ganado en votación interna. Claro. En la seccional Vargas. Para ser candidato, imagínate tú, para ser candidato a concejal, recuerdo eso. A concejal por la Güera Macuto, claro, por supuesto. Él se midió internamente y ganó el pleno, me acuerdo de eso. Claro, ganó en toda la parroquia. Hicieron un acta con su victoria y todo, y eso se lo pasaron por el forro. Y cuando yo veo ese atropello, el profesor Hugueto decide renunciar. Y la gente pensaba de verdad que yo era parte de la humillación. O sea, que yo me había prestado para eso. Y ante la sorpresa de todo el mundo, yo renuncié. Yo dije: no, yo no voy a aceptar esto porque el profesor Hugueto lo han humillado. Y renunciamos 14 miembros de la... Esas son las cosas que no se cuentan, Neymar. Como otra cosa que te voy a comentar. Mira, antes... Como cuando yo renuncié porque tú renunciaste, claro. Eso. Bueno, escúchame. Nosotros antes, fuimos en cascada. Hablando de renuncias y de todas estas cosas. Antes... En los conjuntos musicales, los managers eran muy celosos sobre todo los conjuntos musicales juveniles, ¿no? Mantenían al conjunto unido, ¿verdad? Con una imagen, sobre todo cuando tenían ese poco de fans, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nuestro manager, Jaime Nectares,
mantuvo un secreto absoluto para que la gente no supiera que tú eras novio de Wilitza Arcaya. De hecho, ni yo lo sabía. Yo no sabía que Neomar Hernández y Wilitza Arcaya eran novios. Y entonces viene este señor, Neomar Hernández, a anunciar este fin de semana en sus redes sociales, que él se va a casar con Wilitza Arcaya. Entonces, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Bueno, quedo como Paul McCartney cuando John Lennon se fue con Yoko Ono. Claro, te estás enterando. Claro, porque aparte de eso, o sea, es una cosa que debió haberse manejado. Porque tú no estabas, entonces, me imagino que tú no te habías enterado, porque tú no estabas, por ejemplo, hace 5 años más o menos, Wilitza y yo tenemos más de 5 años, cuando fuiste con nosotros al matrimonio de una de las hijas de nuestra querida Thais Peñalver, creo que era de Verónica, de Kika. O sea, tú no estabas en ese momento, cuando Wilitza ya era pareja. Sí estaba, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, que porque estás diciendo que tú no sabías, tú te acabas de enterar. Tú te acabas de enterar de eso. ¿Ah? No, yo he sido engañado, yo he vivido engañado todos estos años. Todo este tiempo, ¿tú qué pensabas que éramos amigos? Nada. No, a mí se me ha engañado, todos estos años he vivido engañado por la perfidia de ustedes. Entonces, no solamente eso, sino que si la gente supiera lo que le costó, o sea, cómo Wilitza Arcaya lloró mares. Wilitza Arcaya lloró terriblemente en el escritorio de su jefa, Valeria Escobar, rogándole que no la pusiera de productora de este programa porque no soportaba esos cabilleros. Eso sí es verdad, Wilitza no nos soportaba a nosotros. No, ya nos detestaba, Dios mío. Cada vez que llegábamos, de broma nos saludaba, no nos quería ni ver. Entonces esa señora con su cara tan lavada, mostrando el anillo diciendo, acepté. Yo decía, lo que no aceptaste cuando Valeria Escobar te propuso ser nuestra productora. Mira, pero yo voy a escribir unas memorias de esto. Esto no se va a quedar así. Saluda a Valeria, que debe estar por allí también. No, yo esto lo voy a escribir. Se lo va a llevar su pérfido esposo, Reimir Díaz. Ese es otro pérfido. Ese sí es un pérfido completo. Ese es otro pérfido. Ese sí es un pérfido. Ese sí es un pérfido. No, Valeria es un angelito. Es una partida de pérfido. Yo he vivido engañado todo este tiempo. Nosotros vamos ahí, salga del engaño, compañero. Nos vamos al corte. Y podría narrar muchas otras cosas. No, caramba. Para la próxima, déjelo para la próxima. Mira, Dios mío, es la historia de un amor como no hay otro igual. Oye, Dios mío, no. Oye, si yo hablara, vale. Bueno, vamos a ir al corte comercial. Ay, Menestares, mándame a callar, porque de verdad. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar,
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y la noticia a esta hora, Daniel, hay que comentarla, es que es oficial, o en teoría ya estaban por declarar en los Estados Unidos la aprobación del TPS, del Programa de Protección Temporal para Venezolanos. En específico, La ratificación. Pero en específico va a llegar hasta septiembre del año 2022. Son 18 meses de este estatus que va a abrazar o que va a comprender a miles de venezolanos que están en los Estados Unidos en esta situación, que ustedes saben que es complicada, ¿no? El tema migratorio en los Estados Unidos, por supuesto, no hablo desde el punto de vista del proceso, sino del estatus. O sea, hay mucha gente que está esperando y en eso se le van los años, y ustedes saben que, bueno, incluso hay gente que hace negocios con eso, que si te vamos a dar la visa, que si no que te vamos a dar la residencia, y en eso es un rollo. Pero el tema es que sí, que Biden ha aprobado el tema del TPS, lo ha ratificado hasta septiembre de 2022 y me permito rapidito, Daniel, si ustedes me preguntan a mí, por supuesto que me alegra porque son venezolanos que están allá y que tienen que tener su situación migratoria medianamente resuelta. Nunca se resuelve del todo, es una batalla que sé que le cuesta muchísimo a mucha gente que tiene años, incluso décadas en los Estados Unidos peleando por este tema, pero para mí, como venezolano en general, es un mensaje muy claro que ya de alguna manera se venía asomando cuando ocurrió lo que ocurrió en Colombia con el estatus también que ha aprobado recientemente el presidente Duque para los venezolanos. Y es que creo que el mundo va a comenzar, y quizá lo veamos en otros países de la región, a adoptar este tipo de iniciativas para, de alguna manera, o sea, no quiero que suene mal, pero es que creo que la franqueza es uno de los problemas, ¿no?, que tengo, de decir que se está haciendo algo por Venezuela. Y evidentemente lo que se está haciendo por Venezuela, o lo que se hará por Venezuela, hablemos de futuro, es este tipo de acciones. Me parece, repito, encomiables, porque ningún país está obligado a recibir a ningún ciudadano de otro país. Entonces ya de eso para mí es encomiable, es algo que hay que agradecer, etcétera. Pero políticamente siempre esto entraña el problema de que cuando un país asume una medida como esta, lo que uno interpreta es que ese país no va a presionar o no se va a inmiscuir en el problema interno del otro país. Es decir, no podemos esperar que si estén dando TPS, no sería lógico. O sea, no sería lógico pensar, vamos a ver a un Biden que se va a poner agresivo con el tema venezolano. Porque la cuota, digamos, de lo que él tiene que hacer con el tema venezolano ya le está cubriendo al darle este estatus de protección temporal a los venezolanos que se fueron. Los que se quedaron, bueno, como yo, que vean qué hacen en el país de origen. Esa es la verdad. Esa es la verdad para mí. Lo mismo pasa con Duque y lo mismo creo que va a pasar con otros países de la región, repito. Allí puede haber algo con Chile. Se ha anunciado, Neomar, me ha llegado el encabezado de una declaración del canciller actual de República Dominicana, donde dice que aceptarán, como medida de gracia, aceptarán los pasaportes vencidos de los venezolanos que han ingresado ya legalmente al país, y el documento de identificación podrá ser usado para iniciar el proceso de permanencia legal en esa nación. Recuérdense que uno de los grandes problemas que tienen los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela en condición irregular, es decir, sin ninguna medida de protección, sino, bueno, con alguna visa de estudiante de trabajo, e inclusive en condiciones de ilegalidad, es decir, corriéndole a la migra, ¿okay? Tienen un grave problema a la hora de renovar sus permisos de permanencia o sus visas, e inclusive a la hora de obtener la nacionalidad del país en la que se encuentran por corresponderle ya de alguna manera, sea porque la adquirieron por matrimonio o porque ya el tiempo les da para reclamarla. Que si tienen sus documentos nacionales vencidos, no pueden hacer los trámites. Entonces, yo conozco, bueno, estamos hablando de que ese es quizás el drama más grande, Neomar, de los venezolanos fuera del país. El tema de la identificación. De cómo no tienen posibilidad de hacer ningún trámite, porque entonces van y le dicen, no, para usted renovar la visa de trabajo tiene que tener el pasaporte de su país vigente.
Y cuando vas a la embajada te dice que no, que para tener pasaporte vigente tienes que ir a Venezuela, porque aquí no hay material. Cosas de ese tipo, o sea, 50.000 cosas distintas. Eso es quizás el problema más grande que tienen los venezolanos en el exterior, y que muchos lo verán como algo tonto, pero mire, cuando uno tiene esa identificación de plástico con su foto en los países donde de verdad las cosas valen, usted no se imagina la diferencia que hace entre tenerlo y no tenerlo. Usted no se imagina lo que significa estar bancarizado. O sea, tener una cuenta bancaria, poder empadronarte, es decir, inscribirte, porque a veces no es solamente, Neomar, tener el documento de identidad, sino que en la gran mayoría de los países, al menos doy mi caso, en el caso de Alemania, en el caso de gran parte de Europa, aquí es obligatorio, tú tienes que estar empadronado en algún sitio, en algún domicilio. O sea, cuando tú vas, cuando tú vas a sacarte tu identificación, tienes que decir dónde vives. Y tienes que tener un documento emitido por la autoridad municipal que ha verificado tu contrato de arrendamiento o de propiedad de la vivienda, donde tú indicas dónde estás viviendo. Y con esa dirección eres empadronado. Y a esa dirección, y solamente a esa dirección, es que se dirigirán las comunicaciones que el Estado tendrá contigo, que son bastante frecuentes. Entonces, eso, aunque tú no lo creas, es una cosa importantísima, que si no tienes un empadronamiento es como si no existiera, porque ni siquiera puedes recibir correspondencia, porque no tienes un buzón con tu nombre. Y esas cosas, aunque no se crea, cuando se está en situación de indefensión, mira, son gravísimas. Bueno, gracias a Dios en República Dominicana están reflexionando, ¿no? Sí. Y están viendo que hay cosas que cambiar. Ojalá en el resto del mundo empiecen a hacer estas cosas. Yo sé que esto que está ocurriendo es resultado de gestiones de gran significación que se están haciendo en silencio, donde están involucrados países que tienen interés en tomar decisiones con respecto a Venezuela, algunas de las cuales van a ser bastante infames, porque el cotillón viene con caramelo, pero también viene con bastante papelillo y serpentina contaminando el espacio, ¿no? Pero si por lo menos puede garantizarse que los venezolanos que se encuentran fuera del país tengan una situación de regularización en los países donde se encuentran y se quiten al menos el mal sabor de no tener un país donde vivir ni tener un país al cual regresar, si por lo menos eso se logra aligerar, bueno, que al menos tengamos esa ventaja. Y después, con respecto a lo demás, también se verá nevar. Nos vamos por hoy. Gracias a ustedes por estar allí. Volvemos mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos